Reflexionemos por un momento sobre el instante previo al nacimiento del tiempo y del espacio, cuando solo existía una presencia perpetua. Ese ser es Dios, el diseñador absoluto de todo lo que existe. Adentrémonos en esta pregunta fundamental: ¿de dónde proviene la divinidad? Viajemos a través de los siglos para desentrañar el comienzo de todo. Los pensadores de la antigüedad y los eruditos contemporáneos han intentado descifrar el origen del universo y la existencia eterna de un creador sin comienzo. Acompáñenos mientras indagamos en los enigmas que desafían nuestra comprensión y expanden nuestra visión del cosmos. Prosigamos hasta el final de este recorrido. Examinemos cómo la relación entre el tiempo, el espacio y la materia señala a un creador que trasciende lo concebible. ¿Qué enigma envuelve al universo? ¿Has reflexionado sobre el principio de Dios? Si alguien lo creó, ¿cómo surgió todo? Hoy trascendemos los confines de la ciencia y las creencias, profundizando en un asunto que ha cautivado a la humanidad durante milenios. En una era remota, antes de que se formaran las cosas o se manifestara la luz, predominaba una entidad omnipresente. Dios, suspendido sobre las profundidades envueltas en oscuridad total, proclamó desde las aguas primigenias, tal como se relata en Génesis 1:2, y su decreto resonó a través de los siglos: hágase la luz. Inmediatamente la luz surgió, distinguiéndose de las tinieblas, mostrando el inmenso poder de Dios. No obstante, persiste un enigma teológico esencial: ¿cuál es el origen de Dios? Antes de la creación de los cielos y la tierra, en una vastedad de vacío absoluto, Dios ya existía, supremo y único en su esplendor eterno. Desde la oscuridad convocó la luz, impuso orden al caos y de la confusión brotó la armonía. A pesar de esto, el interrogante sigue vigente: ¿de dónde proviene Dios? Algunos argumentan que Dios forjó la tierra hace aproximadamente 6.000 años, en un lapso de 6 días, como describe Génesis 1:1 a 31. Sin embargo, profundizando más, surgen dudas sobre el origen de Dios. Además, ¿cómo comprendemos la intervención de una entidad espiritual en un contexto físico? Si admitimos que Dios es el creador del universo, entonces, ¿quién creó a Dios? Así comienza un ciclo interminable de cuestionamientos. ¿Quién ideó a Dios o quién fue el artífice del creador? Nuestra búsqueda de respuestas se proyecta hacia lo eterno, retando lo que entendemos por lógico y empujándonos hacia lo inexplorado. Profundizando más, ¿quién podría ser el creador de Dios? Esta pregunta nos lleva a considerar la noción de un Dios creado, un concepto intrigante que destaca un dilema fundamental. Es esencial creer en Dios como el originador absoluto para comprender nuestra propia existencia. Sin embargo, esta pregunta es provocativa, pues sugiere la necesidad de una explicación más lógica. La improbabilidad de que algo surja espontáneamente de la nada. Si reconocemos que de la nada no emerge nada, llegamos a una conclusión asombrosa: debe haber algo o alguien que sea eterno y omnipresente. Al rechazar la idea de que algo pueda originarse de la nada, y al reconocer nuestra propia existencia consciente, se hace claro que alguna entidad ha existido siempre. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El concepto de eternidad es clave para desvelar el misterio de la creación.
Nuestra comprensión del mundo físico a menudo nos lleva a dudar de la posibilidad de un estado perpetuo, especialmente desde la década de 1930, tras la aceptación general del modelo del Big Bang. Este modelo transformó nuestra percepción del universo, sugiriendo que el cosmos, tal como lo conocemos, es simplemente una fase temporal en una serie continua de eventos cósmicos. Al analizar las pruebas disponibles, observamos que el universo está en constante cambio, con su energía disminuyendo progresivamente. La segunda ley de la termodinámica, ampliamente aceptada, indica que la energía se degrada con el tiempo. Las estrellas pierden fuerza y la expansión del universo se intensifica, extendiéndose más allá de nuestra percepción. Esto nos lleva a concluir que el mundo físico, como lo conocemos, no puede ser eterno. Así, nos enfrentamos a una cuestión crucial. Lo que existe de manera eterna debe ser fundamentalmente diferente a lo que observamos actualmente. Conforme a Apocalipsis 1:8, Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, lo que subraya la idea de una existencia sin comienzo ni fin, distinta a todo lo imaginable en nuestro entorno físico. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El fundamento de todo, la esencia misma, está más allá de nuestra comprensión lógica actual. Este enigma nos impulsa a explorar la verdadera naturaleza de un misterio que trasciende nuestra realidad física. Reconocer que algo o alguien es eterno puede resultar complicado. Propongo, por lo tanto, una perspectiva diferente. Todo lo que identificamos como parte de nuestra realidad efímera, es decir, elementos que podrían no existir, son simplemente manifestaciones transitorias. Incluso las estructuras más sólidas, como una roca frente a nosotros, inicialmente no eran más que posibilidades en el límite entre la existencia y la no existencia. Estos son elementos transitorios, destinados a la degradación. La realidad es que tales entidades no pueden mantener su propia existencia por sí mismas. Están unidas en una secuencia de eventos interdependientes, semejantes a una serie de fichas de dominó en caída. En algún momento debemos admitir la existencia de algo fundamental, algo que se distingue radicalmente de lo que intentamos describir. En cuanto a Dios, las doctrinas cristianas, judías e islámicas afirman que Él es eternamente constante. Por tanto, cuestionar el origen de Dios, por definición, es irrelevante. Negar esto implicaría asumir que todo tiene un creador, lo que nos devuelve al dilema inicial. Los filósofos griegos antiguos también contemplaron este asunto, lo que inspiró que el Evangelio de Juan comience con «En el principio era el Verbo». Juan 1:1. Este pasaje nos invita a meditar sobre todo lo que deriva de algo eterno y supremo, que está más allá de nuestra capacidad de comprensión, preexistente a cualquier cosa. Los pensadores de la Grecia clásica diferenciaban entre lo creado y lo que existe por sí mismo. Esta discusión busca determinar si hay algo o alguien que nunca tuvo un principio.
Para los creyentes cristianos, esa entidad es Dios, siendo esta creencia fundamental para su fe. Indagar quién originó a Dios puede ser una reflexión válida para algunos. Sin embargo, sostengo que es una pregunta sin base sólida. Para quienes creen que el cosmos es el origen de todo, se plantea un enigma fascinante. ¿Quién es el autor del universo? Este interrogante frecuentemente causa perplejidad y es analizado por diversos intelectuales. Durante una reunión con especialistas en ciencias, un físico desafió la enseñanza de la Trinidad, que reconoce a Jesús como Dios y humano al mismo tiempo. El físico preguntó cómo se podía justificar tal afirmación. La discusión se inició con una pregunta fundamental. ¿Qué entendemos por conciencia? Luego de una pausa para pensar y reconocer su duda sobre el tema, se introdujo otra pregunta. ¿Qué es la energía? El físico confesó que si bien podía medirla, no entendía su esencia. La conversación progresó. ¿Reconocen la existencia de la conciencia? La respuesta fue afirmativa. ¿Y la energía? De nuevo, se afirmó su existencia. Se concluyó que es razonable creer en conceptos que no entendemos completamente, lo cual es típico de un pensador crítico. El físico, inicialmente reacio a ser cuestionado, percibió la ironía del momento, pues estaba a punto de hacer la misma crítica al otro por cuestionar la naturaleza de fenómenos como la energía, la luz, la gravedad y la conciencia. Estos misterios podrían ser manifestaciones de Dios. La cuestión de quién creó a Dios no es tan complicada como parece. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que estimes. Nuestra misión principal en la Tierra es difundir la palabra de Dios. ¿Sabías que muchas personas no acceden a información adecuada por falta de contenido relevante? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o compártelo en Facebook. Seguro que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré si realmente disfrutas el contenido y sin duda traeré más material similar. Regresando al tema principal, Dios es caracterizado como un ente eterno y atemporal. Según expone Keith Ward en Dios, el azar y la necesidad, nada podría haber dado origen a una realidad que supera las dimensiones del espacio y el tiempo, siendo autosuficiente. Esto indica que Dios se sitúa más allá de conceptos como el comienzo y el cierre, como lo expresa el Salmo 92, donde se declara que Dios es eterno desde antes de la creación del mundo. Todo lo que empieza a existir necesita una causa, no surge de la nada. No obstante, una entidad eterna y atemporal elude esta regla. No requiere de una causa para existir. Incluso pensadores ateos como Daniel Dennett han admitido que si hay verdades eternas, como los números o las entidades matemáticas, éstas no necesitan un origen, ya que no fueron creadas nunca. El concepto de Dios encapsula justamente esta noción de un ser eterno y autónomo, una entidad fundamental e ineludible. Por ende, no se le puede asignar una causa a Dios, ya que Él subsiste por sí mismo. Considerar a Dios como el creador eterno y sin creador del universo, que supera cualquier límite temporal y espacial, hace que preguntar quién creó al creador eterno sea tan abstracto como discutir sobre el color del silencio o las dimensiones del vacío. Al cuestionar quién creó al creador eterno del cosmos, aplicamos un razonamiento que no concuerda con su naturaleza. Este principio es crucial. Los cristianos mantienen su fe en un Dios sin origen, mientras que algunos ateos sugieren alternativas como la teoría de un motor de multiversos o un campo cuántico que genera universos de forma espontánea. Esto implica que, en esencia, se reconoce que el cosmos careció de creación. Desde cualquier perspectiva, se acepta la presencia de un creador sin principio.
Avanzamos en la narrativa desde el inicio del cosmos hasta cómo la esencia espiritual de Dios se manifiesta en lo material, reforzando la creencia universal en un creador atemporal. El reto, por tanto, es entender cómo este creador interactúa con nuestra dimensión de tiempo, espacio y materia. La conexión entre tiempo, espacio y materia es crucial. Deben presentarse de forma sincronizada. Si el espacio existiera sin tiempo, ¿dónde se ubicaría? Y si la materia ocupara el espacio pero sin tiempo, ¿cuándo existiría? Son elementos inseparables y coexistentes. Las Sagradas Escrituras condensan este principio en unas pocas palabras, como se menciona en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así, el tiempo y el espacio surgieron simultáneamente con la materia. Estos tres elementos constituyen una trinidad esencial. El tiempo abarca el pasado, el presente y el futuro. El espacio se extiende en longitud, anchura y profundidad. La materia se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso. Estas tres formas se originaron de manera instantánea por un Dios que trasciende cualquier limitación temporal. Si Dios estuviera confinado por el tiempo, no sería verdaderamente divino. No estaría subyugado por su propia creación. Así como el creador de una computadora no queda atrapado dentro de su invento, manipulando los elementos en una pantalla, de igual manera Dios, el diseñador del universo, no se encuentra limitado por lo que ha creado. Él se sitúa por encima y existe más allá de nuestro universo conocido. No se ve constreñido por esta limitación. Frente a la afirmación de que un ser espiritual no puede afectar la materia tangible, surgen indagaciones profundas. ¿Cómo explicaríamos los sentimientos? El amor, la envidia, el resentimiento, el deseo y el razonamiento lógico. Si nuestro cerebro es simplemente una colección aleatoria de elementos químicos que se ha desarrollado a lo largo de millones de años, ¿cómo podemos confiar en nuestros pensamientos o en nuestro juicio moral? Al reflexionar sobre la cuestión inicial respecto al origen de Dios, entendemos que implica una limitación que Dios no posee. El Dios que venero se extiende más allá del tiempo y el espacio. Aunque trato de concebirlo dentro de mis restricciones tridimensionales, sigue siendo el foco de mi devoción. Esto es lo que me cautiva. Está más allá de lo que podemos entender y por eso lo adoro. Esto resuena con las visiones que tuve al verlo aparecer entre las colinas, el santo del monte con su báculo, demostrando que Dios no está confinado a un lugar o una forma física. La omnipresencia de Dios trasciende todas las barreras imaginables. En debates sobre cómo se originó Dios, surgió una pregunta fundamental. ¿Es posible que Dios haya surgido de la nada? Un matemático desestimó esta idea con argumentos contundentes. Sugerir que Dios emergió de la inexistencia no tiene base sólida. Usemos lógica para entenderlo. La explicación propuesta es que Dios no proviene de un sitio concreto, ya que no había un espacio preexistente del que pudiera surgir o hacia donde se pudiera mover. Dios no brotó de un lugar determinado y no existía un reino físico donde pudiera haber residido al principio. Él estableció un comienzo donde antes no había nada. Al analizar Génesis 1:1, comprendemos que Dios creó el universo partiendo de la nada y existía independientemente de éste. Con la firmeza de su propósito y la magnitud de su todopoder, forjó el universo. Destellos se desprendieron y con un leve movimiento de su mano los dispersó en la nada, ornando el cielo con estrellas sin oposición alguna, ya que no existía quien pudiera retarlo. Fue entonces cuando Dios proclamó: «Esto es bueno». Igualmente, a Cristo se le concedió un título elevado, de tal manera que ante el nombre de Jesús,
Todo ser deberá postrarse, ya sea en los cielos, en la tierra o bajo la tierra, y toda lengua reconocerá que Jesús Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre, como se menciona en Filipenses 2:10-11. Es crucial notar que los dilemas sobre el origen de Dios y la naturaleza de la creación son interrogantes profundos que han fascinado a la humanidad eternamente. No importa cuáles sean las creencias personales, hay una verdad ineludible. Nuestra habilidad para entender completamente la realidad de Dios y el cosmos es limitada. La concepción de un creador eterno que supera las barreras del tiempo, espacio y materia desafía nuestro entendimiento y nos recuerda la inmensidad de lo desconocido. Aunque las incertidumbres puedan atravesar nuestras mentes, dado que Dios excede nuestra comprensión, siempre se mantendrá la prueba irrefutable de su existencia, manifestada en toda la creación. El diseño detallado de cada hoja, el amplio cielo estrellado y el ciclo exacto de las estaciones evidencian a un creador que no solo ideó, sino que continúa animando y sostiene el universo con una precisión extraordinaria. Cada elemento de la naturaleza, de manera articulada y persuasiva, eleva a Dios, incitándonos a meditar sobre su magnificencia y la atención divina en cada detalle. Espero que este enfoque sobre la creación refuerce nuestra fe y renueve nuestro asombro por el Creador, consolidando nuestra confianza en su presencia continua y cariñosa. A lo largo de este recorrido de descubrimientos, hemos examinado desde la inmensidad del cosmos hasta la profundidad de nuestras creencias personales. Desde interrogantes sobre el principio de Dios hasta reflexiones sobre la eternidad y la creación, hemos navegado por misterios que desafían nuestra comprensión y alimentan nuestro espíritu. Nuestras reflexiones sobre cómo el tiempo, el espacio y la materia interactúan nos han recordado la complejidad y la belleza intrínseca del universo, demostrando la existencia de un creador que supera todo lo concebible. En la simpleza de cada elemento natural, en la majestuosidad de las constelaciones y en el ciclo constante de las estaciones, hallamos indicios del amor y la sabiduría divinos. Este creador, eterno y autónomo, nos invita a embarcarnos en un viaje de fe, comprensión y maravilla. Al observar la vastedad del cosmos y la belleza esencial de nuestra existencia, somos llamados a reconocer la mano divina en todo. Que esta reflexión nos motive a vivir con gratitud y respeto, valorando cada instante como un regalo del cielo. Que busquemos una conexión más íntima con el Creador, dejando que su luz guíe nuestros caminos y alumbre nuestros corazones. El auténtico discernimiento implica comprender que a pesar de nuestras restricciones, pertenecemos a una estructura sublime, sustentados por un afecto eterno y libre de condiciones. A medida que evolucionamos, que nuestro entendimiento se profundice y nuestra fe crezca. Esperemos ser capaces de compartir estas revelaciones con otros, esparciendo luz y aliento a nuestro alrededor. La hipótesis de un universo con un origen definido ha sido central en numerosos debates filosóficos y teológicos. La teoría del Big Bang, como el instante inicial, sugiere que el universo tuvo un comienzo, lo cual plantea interrogantes sobre quién o qué pudo haber iniciado este suceso. Esta idea concuerda con las descripciones de un Dios creador en teísmo, que inicia el cosmos, creando un interesante enlace entre la ciencia contemporánea y los textos sagrados antiguos. Además del origen del cosmos, las discusiones sobre un creador que influye en el día a día siguen siendo un punto de discusión constante. ¿De qué forma, si existe alguna, actúa Dios en los acontecimientos del mundo? Algunos pensadores religiosos argumentan que Dios permite que las leyes naturales funcionen sin su intervención directa, mientras que otros sostienen la idea de los milagros como actos de intervención divina.
La física cuántica ha introducido ideas que retan nuestra percepción de lo posible y lo imposible, incitando a algunos a explorar cómo estas nociones podrían estar relacionadas con la omnipotencia de Dios. La naturaleza probabilística de la física cuántica proporciona un marco intrigante para examinar la omnipresencia y la omnisciencia divinas, sugiriendo que Dios podría influenciar el mundo sin contravenir las leyes naturales establecidas. En el campo de la ética, la existencia de un Dios eterno y omnipotente plantea interrogantes importantes acerca de la libertad humana y el destino preestablecido. Si Dios lo sabe y determina todo, ¿cómo se puede reconciliar esto con el concepto de libre elección? Este dilema ha sido un punto focal para teólogos y pensadores a lo largo de los siglos, y las interpretaciones van desde ver el libre albedrío como una concesión divina hasta aceptar teorías de un determinismo que permitiría compatibilidad con la libertad. La hermosura y complejidad de lo creado a menudo se han tomado como testimonios de un creador. La teoría del diseño inteligente, que propone que ciertas características del universo y de la vida se explican mejor por una causa inteligente en lugar de por un proceso azaroso como la selección natural, aún genera un intenso debate. El avance en la exploración espacial y el descubrimiento de exoplanetas han expandido nuestro conocimiento del universo, desencadenando cuestiones sobre la exclusividad de la vida en la Tierra y el rol de Dios en la creación de vida en otros lugares del cosmos. Estos temas no solo extienden las fronteras de la teología, sino que también nos llevan a meditar sobre el propósito de la humanidad en un marco cósmico más amplio. La noción de que Dios trasciende el tiempo y el espacio nos permite ver la creación como un acto continuo de expresión divina. Esto indica que la creación no fue un evento único, sino un proceso constante donde Dios se revela a sí mismo a través de la evolución del universo y de la humanidad. La relación entre la teología y la ciencia ha estado siempre en un punto de fricción y sinergia. A medida que la ciencia avanza en su comprensión del cosmos, se generan más preguntas acerca de la espiritualidad y la existencia divina. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, que redefine nuestra comprensión del tiempo y el espacio, ofrece una nueva perspectiva sobre la naturaleza eterna de Dios, al sugerir que estos conceptos no son absolutos, sino relativos y dependientes del observador. Dentro del debate sobre el libre albedrío y la predestinación, surge una nueva disciplina, la neuroteología. Esta rama de estudio intenta entender cómo nuestras estructuras cerebrales influyen en nuestras percepciones de experiencias religiosas y espirituales. Investigaciones en esta área exploran cómo las decisiones humanas, aunque influenciadas por la biología, pueden coexistir con la idea de un alma libre y decisiones no determinadas completamente por la fisiología. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Otro aspecto intrigante es la influencia de la física de partículas en la concepción de un creador. La mecánica cuántica, con su inherente incertidumbre y eventos subatómicos que desafían la causalidad clásica, podría sugerir un universo donde la intervención divina no viola las leyes de la naturaleza, sino que opera dentro de los márgenes de lo desconocido y lo probabilístico. El estudio de la biología sintética y la astrobiología también ha enriquecido el diálogo entre ciencia y religión.
La posibilidad de crear vida en el laboratorio o descubrir formas de vida en otros planetas plantea preguntas sobre lo que significa ser un creador y el lugar de Dios en un universo potencialmente lleno de vida. Desde una perspectiva filosófica, la expansión del universo y la constante evolución de la materia en el cosmos pueden verse como una metáfora del proceso creativo continuo de Dios, sugiriendo que la creación es un acto no solo histórico, sino actual, reflejando la presencia continua de lo divino en el proceso evolutivo del universo. En términos teológicos, la doctrina de la Imago Dei, o la creencia de que los humanos están creados a imagen de Dios, ha sido reinterpretada en el contexto de la genética moderna y el entendimiento del ADN. Esto refuerza la idea de que la conexión entre Dios y la humanidad es profunda, implicando que nuestra esencia más básica lleva un reflejo de lo divino. La ecoteología es otra área que ha ganado atención, enfocándose en cómo las escrituras y las tradiciones religiosas abordan la relación del hombre con el medio ambiente. En un tiempo de crisis climática, estas perspectivas ofrecen un llamado urgente a considerar la responsabilidad humana bajo la custodia divina del mundo natural, alentando una ética de cuidado y respeto hacia la creación. Finalmente, la exploración del concepto de infinito en matemáticas ha proporcionado una nueva forma de conceptualizar a Dios. El infinito matemático, que aparece en diversas formas en teoría de conjuntos y cálculo, ofrece un paralelo fascinante con la naturaleza eterna y omnipresente de Dios, permitiendo a los teólogos y creyentes contemplar lo divino desde una perspectiva expansiva y sin límites. La interrelación entre la ciencia y la religión en la interpretación de la creación sigue siendo un área rica para el diálogo. Mientras que algunos consideran que la ciencia y la fe están en conflicto, otros ven que ambas se complementan y profundizan el entendimiento mutuo, proporcionando una perspectiva más integrada de la realidad y del misterio de la existencia. Esta aproximación busca fusionar los avances científicos con los principios espirituales, argumentando que es necesario integrar ambos para entender completamente la extensión de la creación, y que en cada una de nuestras acciones demostremos la magnificencia y la gloria del Creador. Gracias por participar en esta reflexión tan profunda y significativa. Que Dios bendiga a todos ustedes, guiando sus caminos y llenando sus vidas de paz y amor. Y hoy, si deseas reconectar con nuestro Salvador Jesucristo, ya sea porque has perdido el rumbo o porque deseas iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, aquí tienes la oportunidad. En los comentarios más abajo, declara con fe: te elijo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador, hasta que nos encontremos de nuevo. Contemplemos un momento antes del amanecer del tiempo y del espacio, donde solo reinaba una presencia eterna. Este ser es Dios, el arquitecto supremo de la existencia. Abordemos esta cuestión esencial. ¿Cuál es el origen de la divinidad? Recorramos los siglos para descifrar el principio de todo. Los filósofos de la antigüedad y los sabios de la era moderna han tratado de dilucidar el surgimiento del universo y la perpetuidad de un creador sin principio. Únase a nosotros mientras exploramos misterios que desafían nuestra comprensión y amplían nuestra perspectiva del entorno cósmico. Hasta el final del vídeo, descubramos cómo la interacción entre tiempo, espacio y sustancia apunta a un autor que va más allá de lo imaginable. ¿Qué misterio rodea al universo? ¿Has considerado el principio de Dios? Si alguien lo creó, ¿cómo se originó todo? Hoy superamos los límites de la ciencia y las creencias, ahondando en un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. En un tiempo lejano, antes de que existieran las formas o se desarrollara la luz, predominaba una figura omnipresente: Dios,
suspendido sobre extensiones envueltas en oscuridad abisal, declaró desde las aguas originarias, conforme a lo narrado en Génesis 1:2, y su mandato reverberó a través de los siglos: que se haga la luz. De inmediato, la claridad emergió, separándose de las sombras, demostrando el vasto poder de Dios. Aún así, subsiste un enigma teológico fundamental. ¿Cuál es el principio de Dios? Antes de la formación del cielo y la tierra, en el vacío completo, Dios preexistía, dominante y singular en su gloria perenne. Desde las sombras invocó la claridad, estableció el orden sobre el desorden y de la confusión originó el equilibrio. Aunque persiste el dilema, ¿de dónde emergió Dios? Algunos postulan que Dios moldeó el planeta hace unos 6.000 años, en una secuencia de 6 días, conforme se relata en Génesis 1:1 a 31. Pero adentrándonos en una cavilación más intensa, cuestionamos el principio de Dios. Además, ¿cómo entender la operación de un ser espiritual en una realidad física? Si concebimos que Dios es el creador del cosmos, entonces, ¿quién creó a Dios? Y así se inicia un ciclo interminable de indagaciones. Claro, aquí tienes una versión reformulada del texto que aborda las mismas ideas, pero con una redacción completamente nueva y la integración de referencias bíblicas. ¿Quién ideó a Dios o quién fue el artífice del Creador? Nuestra búsqueda por respuestas se proyecta hacia lo eterno, retando lo que entendemos por lógico y empujándonos hacia lo inexplorado. Profundizando más, ¿quién podría ser el creador de Dios? Este planteamiento nos introduce a la noción de un Dios que ha sido creado, un concepto que por sí solo es cautivador y pone de relieve una cuestión crítica. Creer en Dios como el iniciador absoluto es vital para interpretar nuestra existencia. No obstante, tal pregunta es provocativa, ya que implica una explicación más racionalizada. La improbabilidad de que algo emerja espontáneamente de la nada. Si aceptamos que de la nada no surge nada, arribamos a una conclusión sorprendente. Debe existir algo o alguien que sea eterno y omnipresente. Al descartar la posibilidad de que algo pueda originarse de la nada y reconociendo nuestra propia existencia pensante, resulta evidente que alguna entidad ha existido siempre. La noción de una perpetuidad es crucial para desentrañar el enigma de la creación. Nuestro entendimiento del mundo físico a menudo nos lleva a cuestionar la viabilidad de un estado perpetuo, particularmente desde la década de 1930, tras la aceptación generalizada de la teoría del Big Bang. Este modelo revolucionó cómo percibimos el universo, indicando que el cosmos que conocemos es meramente una etapa temporal en una secuencia incesante de acontecimientos cósmicos. Al evaluar las evidencias disponibles, notamos que el universo está en constante evolución, con su energía disminuyendo gradualmente. La segunda ley de la termodinámica, ampliamente reconocida, sugiere que la energía se deteriora con el tiempo. Las estrellas se debilitan y la expansión del universo se acelera, extendiéndose más allá de nuestro alcance. Esto nos lleva a deducir que el mundo físico, tal y como lo percibimos, no puede ser eterno. Entonces nos enfrentamos a una interrogante esencial. Lo que existe de manera eterna debe ser intrínsecamente diferente a lo que observamos en el presente. Según Revelación 1:8, Dios es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, lo que subraya la idea de una existencia sin principio ni fin, distinta a todo lo concebible en nuestro entorno físico. El origen de todo, el núcleo esencial, debe ser incomprensible para nuestra lógica actual. Este desafío nos incita a profundizar en la naturaleza real de un misterio que excede nuestra realidad física. Admitir que algo o alguien es eterno puede ser complicado. Ofrezco entonces una visión distinta,
Todo lo que reconocemos como parte de nuestra realidad contingente, o sea, elementos que potencialmente podrían no existir, son simplemente manifestaciones pasajeras. Incluso las estructuras más robustas, como un peñasco ante nosotros, originalmente eran solo posibilidades en el umbral entre la existencia y la inexistencia. Son elementos perecederos, condenados a la degradación. La verdad es que dichas entidades no pueden sostener su propia existencia. Están vinculadas en una cadena de eventualidades interdependientes, similares a un arreglo en cascada de piezas de dominó. En cierto punto, necesitamos reconocer la presencia de algo primordial, algo que se diferencia radicalmente de lo que intentamos describir. Respecto a Dios, las doctrinas cristianas, judías e islámicas sostienen que Él es eternamente constante. Así, la indagación sobre el origen de Dios, en su definición, resulta irrelevante. Contradecir esto implicaría suponer que todo es creado, llevándonos de vuelta al interrogante original. Los pensadores griegos de la antigüedad también debatieron este tema, lo que llevó a que el Evangelio según Juan se inicie con «Al principio era el Verbo», Juan 1:1. Este versículo nos anima a reflexionar sobre todo lo que proviene de algo eterno y superior, más allá de nuestra capacidad de entendimiento preexistente a cualquier cosa. Los filósofos de la antigua Grecia distinguían entre lo creado y lo que existe autónomamente. Este debate trata de determinar si existe algo o alguien que nunca tuvo un comienzo. Para los fieles cristianos, esa entidad es Dios, siendo esta afirmación central para su doctrina. Plantear ¿quién creó a Dios? Puede parecer adecuado para algunos, pero planteo que en realidad es un cuestionamiento sin fundamento. Para aquellos que creen que el universo es la fuente de todo, surge una cuestión intrigante. ¿Quién creó al creador del universo? Esta problemática frecuentemente desconcierta y es tema de análisis por distintos académicos. En un encuentro con varios expertos en ciencias, un físico cuestionó la doctrina de la Trinidad, en la cual Jesús es reconocido como Dios y ser humano a la vez. El físico inquirió sobre cómo podría explicarse esto. La respuesta inició con una interrogante sencilla. ¿Qué es la conciencia? Tras una pausa reflexiva y admitiendo su propia incertidumbre acerca del tema, se planteó otra cuestión. ¿Qué es la energía? El físico confesó que, aunque podía medirla, no lograba entender su verdadera esencia. La discusión avanzó. ¿Aceptan la existencia de la conciencia? Se afirmó que sí. ¿Y la energía? Nuevamente, la respuesta fue afirmativa. Se concluyó que es viable creer en aspectos que no comprendemos completamente, lo cual es característico de un pensador crítico. El físico, quien al principio se mostraba reticente a ser confrontado, captó la ironía del momento, ya que estaba por atribuir la misma crítica al otro, por cuestionar la naturaleza de fenómenos como la energía, la luz, la gravedad y la conciencia. Tales misterios podrían ser manifestaciones de Dios. La interrogante sobre quién creó a Dios no es tan enrevesada como puede parecer. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Dios es descrito como un ser eterno y fuera del tiempo. Según explica Keith Ward en Dios, el azar y la necesidad, nada podría haber originado una realidad que trasciende el espacio y el tiempo siendo autosuficiente.
Esto señala que Dios se encuentra más allá de conceptos como el inicio y el fin, tal como menciona el Salmo 92, donde Dios es eterno desde antes de la formación del mundo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa, no puede aparecer de la nada. Sin embargo, un ente eterno y atemporal escapa a esta lógica. No requiere una causa para existir. Incluso pensadores ateos como Daniel Dennett han reconocido que si existen verdades eternas, como los números o entidades matemáticas, estas no demandan un origen, pues nunca fueron creadas. El concepto de Dios ilustra precisamente esta idea de un ser eterno y autónomo, una entidad primordial e indispensable. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por consiguiente, no se puede atribuir una causa a Dios, dado que Él se sostiene por sí mismo. Considerar a Dios como el Creador eterno y sin Creador del universo, que trasciende cualquier limitación temporal y espacial, hace que cuestionar quién creó al Creador eterno sea tan abstracto como debatir sobre el color del silencio o las dimensiones del vacío. Al indagar quién creó al Creador eterno del cosmos, seguimos un razonamiento que no se ajusta a su naturaleza. Este concepto es clave. Los cristianos sostienen su creencia en un Dios sin origen, mientras que algunos ateos proponen alternativas como la teoría de un motor de multiversos o un campo cuántico que origina universos espontáneamente. Esto implica que fundamentalmente se reconoce que el cosmos fue sin creación. Así, sin importar la perspectiva, se reconoce la existencia de un creador sin origen. Progresamos en la historia desde el comienzo del universo hasta cómo la esencia espiritual de Dios interactúa con lo material, consolidando la creencia universal en un creador sin origen. El desafío, por ende, es comprender cómo este creador se relaciona con nuestra dimensión de tiempo, espacio y materia. Este vínculo entre tiempo, espacio y materia es vital. Deben manifestarse de manera conjunta. Si el espacio existiera sin tiempo, ¿en qué lugar se situaría? Y si existiera materia en el espacio pero sin tiempo, ¿en qué momento estaría? Son elementos indivisibles y coexistentes. Las Escrituras resumen esta doctrina en apenas unas palabras, como se cita en Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el tiempo y el espacio se manifestaron concurrentemente con la materia. Estos tres componentes forman una tríada fundamental. El tiempo comprende el pasado, el presente y el futuro. El espacio se despliega en longitud, anchura y profundidad. La materia existe en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta triple forma fue originada de manera instantánea por un Dios que está más allá de cualquier confinamiento temporal. Si Dios estuviera limitado por el tiempo, no alcanzaría la verdadera divinidad. Estaría dominado por su propia creación. Así como el inventor de una computadora no queda atrapado dentro de su obra, manejando los elementos en una pantalla, así también Dios, el arquitecto del cosmos, no se ve constreñido por lo que ha creado.
Él está por encima y existe más allá de nuestro universo. No está afectado por este. Ante el argumento de que una presencia espiritual no puede influir en la materia tangible, surgen preguntas profundas. ¿Cómo se pueden explicar las emociones, el amor, el rencor, la envidia, el celo y el pensamiento lógico? Si nuestro cerebro es simplemente una acumulación aleatoria de componentes químicos que ha evolucionado durante millones de años, ¿cómo podemos estar seguros de nuestros pensamientos o de nuestro sentido ético? Reflexionando sobre la pregunta inicial acerca del origen de Dios, reconocemos que presupone una restricción que Dios no tiene. El Dios que reverencio trasciende el tiempo y el espacio, aunque intento visualizarlo dentro de mis limitaciones tridimensionales, continúa siendo objeto de mi reverencia. Esto es lo que me atrapa, está más allá de lo que podemos comprender, y por eso le rindo culto. Esto resuena con las visiones que tuve cuando lo vi surgir entre las colinas, el sagrado del monte con su cayado, lo que demuestra que Dios no está limitado por un lugar o una forma física. La presencia de Dios es ubicua y supera todas las barreras concebibles. En debates sobre cómo surgió Dios, surgió una pregunta crucial. ¿Es posible que Dios haya emergido de la nada? Un matemático rechazó esta noción con argumentos sólidos. Sostener que Dios provino de la nada carece de fundamento. Usemos el razonamiento. La explicación sugerida es que Dios no procede de un lugar específico, ya que no había un espacio existente del que Él pudiera originarse o hacia el cual pudiera desplazarse. Dios no emanó de un lugar y no había un dominio físico donde Él pudiera haber estado inicialmente. Él creó un punto de inicio donde previamente no había nada. Al examinar Génesis 1:1, se ve que Dios formó el universo en el vacío y existía más allá de él. Con el cincel de su determinación y el poder de su omnipotencia, esculpió la creación. Centellas surgieron y con un gesto de sus dedos las arrojó al vacío, embelleciendo el firmamento con estrellas sin resistencias, pues no había nadie para contradecirlo. Entonces Dios declaró: «Esto es bueno». Asimismo se atribuyó a Cristo un nombre supremo, de modo que al nombre de Jesús, todo lo que tiene vida deberá inclinarse, ya sea en el cielo, en la tierra o bajo ella, y toda lengua proclamará que Jesús Cristo es Señor, en honor al Dios Padre, conforme se menciona en Filipenses 2:10-11. Cabe destacar que los dilemas sobre el origen de Dios y la esencia de la creación son cuestiones profundas que han intrigado a la humanidad desde siempre. No importa las creencias individuales, hay una certeza: nuestra habilidad para comprender plenamente la verdad acerca de Dios y el universo es limitada. La noción de un creador eterno, que excede las dimensiones de tiempo, espacio y materia, desafía nuestra capacidad intelectual y nos recuerda lo vasto que es lo desconocido. A pesar de las incógnitas que puedan atravesar nuestro pensamiento, puesto que Dios trasciende nuestra comprensión, siempre prevalecerá la evidencia sólida de su existencia, manifiesta en toda la creación. El diseño meticuloso de cada hoja, el inmenso cielo nocturno estrellado y el ciclo impecable de las estaciones demuestran un creador que no solo ideó, sino que mantiene y anima el universo con precisión excepcional. Cada elemento natural, de forma coherente y elocuente, exalta a Dios, invitándonos a reflexionar sobre la magnificencia y el cuidado divino en cada detalle. Espero que esta perspectiva sobre la creación fortalezca nuestra fe y reavive nuestro asombro por el Creador, consolidando nuestra confianza en su constante y amorosa presencia. A lo largo de este camino de descubrimientos, hemos explorado tanto la vastedad del cosmos como la profundidad de nuestras creencias personales.
desde interrogantes sobre el origen de Dios hasta reflexiones sobre la eternidad y la creación. Hemos navegado por misterios que desafían nuestro entendimiento y nutren nuestro espíritu. Nuestras meditaciones sobre la interacción entre tiempo, espacio y materia nos han recordado la complejidad y la estética inherente del universo, evidenciando la existencia de un creador que supera todo lo imaginable. En la simplicidad de cada elemento natural, en la majestuosidad de las constelaciones y en el perpetuo ciclo de las estaciones, descubrimos indicios del amor y la sabiduría divinos. Este Creador, eterno y autosuficiente, nos convoca a un viaje de fe, entendimiento y maravilla. Al observar la amplitud del cosmos y la belleza esencial de nuestra existencia, somos invitados a reconocer la influencia divina en todo. Que esta reflexión nos motive a vivir con gratitud y respeto, valorando cada instante como un regalo celestial. Que busquemos una conexión más íntima con el Creador, dejando que su luz oriente nuestros caminos y alumbre nuestros corazones. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que, pese a nuestras limitaciones, formamos parte de un diseño grandioso, mantenidos por un amor eterno y sin condiciones. A medida que avanzamos, que nuestra fe se fortalezca y nuestra comprensión se expanda. Que podamos compartir este camino de hallazgos con otros, llevando luz y esperanza a quienes nos rodean. La noción de un universo finito, con un comienzo específico, ha sido un tema central en muchas discusiones filosóficas y teológicas. La idea del Big Bang, como el momento de creación, sugiere que el universo tuvo un inicio, lo que plantea la cuestión de qué o quién pudo haber provocado este evento. Esta concepción es paralela a las descripciones teístas de un Dios creador que inicia el cosmos, estableciendo un paralelo interesante entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras sagradas. Más allá del origen del universo, las implicaciones de un creador que interviene en la vida cotidiana han sido un tema de debate constante. ¿De qué manera, si es que hay alguna, interviene Dios en los eventos del mundo? Algunos teólogos sugieren que Dios permite que las leyes de la naturaleza operen sin interferencia divina directa, mientras que otros creen en milagros como manifestaciones de la intervención divina. La física cuántica ha introducido conceptos que desafían nuestra comprensión de lo posible y lo imposible, lo que ha llevado a algunos a considerar cómo estas ideas podrían relacionarse con la omnipotencia de Dios. La naturaleza probabilística de la física cuántica ofrece un marco fascinante para considerar la omnipresencia y la omnisciencia divinas, sugiriendo que Dios podría influir en el mundo sin violar las leyes de la naturaleza conocidas. En el ámbito de la ética, la existencia de un Dios eterno y todopoderoso plantea preguntas significativas sobre la libertad humana y la predestinación. Si Dios conoce y determina todo, ¿cómo se concilia esto con la idea de libre albedrío? Este dilema ha ocupado a teólogos y filósofos durante siglos, y las respuestas varían desde la afirmación del libre albedrío como un regalo divino hasta teorías de determinismo compatible. La belleza y la complejidad de la creación han sido vistas por muchos como una evidencia de la existencia de un creador. La idea del diseño inteligente, que argumenta que ciertas características del universo y de los seres vivos son mejor explicadas por una causa inteligente y no por un proceso no dirigido como la selección natural, sigue siendo un tema de intensa discusión y debate. La exploración espacial y el descubrimiento de exoplanetas han ampliado nuestra comprensión del universo, llevando a preguntas sobre la singularidad de la vida en la Tierra y el papel de Dios en la creación de vida en otros mundos. Estas cuestiones no solo expanden el alcance de la teología, sino que también invitan a reflexionar
sobre el propósito de la humanidad en un contexto cósmico más amplio. La idea de la trascendencia de Dios, que está más allá del tiempo y del espacio, ofrece una manera de entender la creación como un acto de expresión divina que continúa a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la creación no fue un evento único, sino un proceso continuo en el que Dios se revela a sí mismo a través del desarrollo del universo y de la humanidad. Finalmente, la relación entre la ciencia y la religión en la comprensión de la creación sigue siendo un campo fértil para el diálogo. Mientras algunos ven la ciencia y la fe como en conflicto, otros encuentran que complementan y enriquecen la comprensión del otro, proporcionando un cuadro más completo de la realidad y del misterio de la existencia. Este enfoque integrador busca armonizar los conocimientos científicos con la sabiduría espiritual, argumentando que ambos son necesarios para captar plenamente la magnitud de la creación, y que, en todas nuestras acciones, reflejemos la gloria y la grandeza del Creador. Gracias por unirse a esta reflexión profunda y significativa. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, iluminando sus senderos y llenando sus vidas de paz y amor. Y hoy, si deseas reencontrarte con nuestro Salvador Jesucristo, ya sea por haberte desviado de su camino o porque quieras comenzar una nueva ruta hacia la salvación eterna, esta es tu oportunidad. En los comentarios a continuación, declara con fe: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hasta nuestro próximo encuentro. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas? Estos pueblos precolombinos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio,
se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica. Aunque estas civilizaciones tenían diferencias significativas, compartían ciertos rasgos comunes, como una profunda conexión con la naturaleza y la creencia en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, veneraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, honraban a Inti, el dios del sol, y consideraban al Sapa Inca, su emperador, como su descendiente directo. Explorar estas culturas es como hacer un viaje en el tiempo a una época donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban profundamente entrelazadas. A través de sus ruinas, escritos y leyendas, podemos descubrir un mundo lleno de misterio y grandeza. Las civilizaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas representan un tapiz de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron de manera independiente al viejo mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas culturas ya habían logrado avances notables en varias áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas. Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso donde se realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. En el centro de México, los aztecas se destacaron como una fuerza dominante durante el período posclásico. Tenochtitlán, su capital, se ubicaba en una isla en el lago Texcoco y era conocida por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un vasto y bien organizado imperio. Su red de caminos, conocida como el Capac Ñan, conectaba las diferentes regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas, aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales. Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la dispersión de los descendientes de Noé ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos creen que las migraciones hacia América pudieron haber ocurrido a través del estrecho de Bering, una teoría apoyada por evidencia genética que muestra similitudes entre los pueblos indígenas de América y las poblaciones asiáticas. Esta migración habría permitido que las culturas mesoamericanas y andinas desarrollaran sus propias identidades únicas mientras mantenían ciertas características comunes con sus ancestros asiáticos. En cuanto a los mayas,
Su conexión con la naturaleza era evidente en su arquitectura y en su calendario, el cual estaba profundamente ligado a los ciclos astronómicos. Los templos mayas, construidos en alineación con eventos celestiales, reflejan una comprensión avanzada del cosmos. Además, sus prácticas agrícolas, como la técnica de tala y quema, demuestran una adaptación inteligente a su entorno, asegurando la sostenibilidad de sus recursos naturales. Los aztecas, por su parte, tenían una visión del mundo que integraba lo divino con lo cotidiano. Su capital, Tenochtitlán, no solo era un centro político, sino también un lugar de significación religiosa. La ciudad estaba diseñada con una serie de templos y pirámides dedicadas a sus dioses, mostrando cómo la religión estaba entrelazada con la vida diaria. Las prácticas rituales, que incluían sacrificios humanos, eran vistas como esenciales para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de su civilización. En los Andes, los incas demostraron un nivel impresionante de organización y planificación en sus ciudades y redes de caminos. La agricultura en terrazas y la creación de complejos sistemas de irrigación permitieron a los incas cultivar en terrenos difíciles y mantener una producción de alimentos constante. Sus creencias religiosas también estaban profundamente conectadas con la naturaleza, con Inti, el dios del sol, jugando un papel central en su cosmología. Machu Picchu es un ejemplo icónico de su habilidad para armonizar la construcción con el entorno natural. A medida que investigamos más sobre estas culturas, es evidente que su comprensión del mundo estaba profundamente arraigada en una relación simbiótica con la naturaleza y una rica vida espiritual. Estas civilizaciones no solo alcanzaron grandes avances tecnológicos y arquitectónicos, sino que también desarrollaron sistemas de creencias que integraban todos los aspectos de su existencia. La Biblia, con sus relatos de dispersión y migración, ofrece una perspectiva que puede complementar las teorías científicas sobre los orígenes de estas culturas. Las narraciones bíblicas proporcionan un marco que algunas personas utilizan para entender las conexiones entre diferentes grupos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia. La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas no solo enriquece nuestro conocimiento de la historia antigua, sino que también nos recuerda la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. La mezcla de evidencia bíblica, genética e histórica nos brinda una visión más completa y multifacética de nuestro pasado compartido. Esta comprensión puede inspirarnos a valorar y preservar las ricas tradiciones culturales y los legados que estas grandes civilizaciones nos han dejado. La teoría de la migración desde Asia a través del estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas, lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas.
Las ruinas de antiguas ciudades mayas como Tikal y Uxmal reflejan una planificación urbana sofisticada y un conocimiento avanzado de la astronomía. Los jeroglíficos mayas, esculpidos en piedra y registrados en códices, representan uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos brindan información valiosa sobre su historia, religión y ciencia. En cuanto a los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros detallan la magnificencia de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y describen los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más importantes de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Por su parte, los incas no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se ha preservado a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles. La arqueología ha descubierto ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que muestran la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas. A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Además, estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur. Esta interconexión genética refleja una historia de migración, comercio y alianzas que moldearon el desarrollo de estas culturas. Las historias y mitos antiguos desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, proporcionan una perspectiva rica y simbólica de cómo estos pueblos entendían su propio pasado. Por ejemplo, la mitología azteca relata que su gente emigró desde una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México. Según la leyenda, los aztecas establecieron Tenochtitlán, en el lugar donde observaron un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, un símbolo que hoy adorna la bandera de México.
Esta historia no solo explica el origen de su ciudad capital, sino que también refleja la importancia de las señales divinas y la orientación espiritual en sus decisiones y migraciones. Los incas, por otro lado, tenían su propia leyenda de origen que involucraba a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la mitología, fueron enviados por el dios Solinti para civilizar a los habitantes del Valle de Cusco. Emergieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron la ciudad de Cusco, estableciendo así el centro del futuro imperio inca. Esta narrativa subraya la conexión divina del linaje inca y la centralidad de Cusco en su cosmovisión. En cuanto a los mayas, sus leyendas hablan de una serie de ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, uno de los textos más significativos de la mitología maya, describe cómo los dioses crearon y destruyeron varias versiones de la humanidad antes de finalmente crear a los seres humanos a partir del maíz. Estas historias no solo relatan su origen, sino que también reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en la renovación cíclica del tiempo. Explorar las conexiones entre las culturas mesoamericanas y las narrativas bíblicas es un ejercicio fascinante que revela sorprendentes paralelismos y posibles influencias. Algunas teorías sugieren que los relatos de migraciones y dispersión de pueblos en la Biblia podrían tener ecos en las historias de los mayas, aztecas e incas. Por ejemplo, la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio, Génesis 10:32, se asemeja a las migraciones que llevaron a la colonización de las Américas. Según algunos intérpretes bíblicos, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, como se menciona en Génesis 10:2-5. Esta teoría se basa en la idea de que los descendientes de Jafet se desplazaron hacia el norte y el este, llegando eventualmente a Asia y luego a América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos. Además, la noción de un diluvio universal es una temática recurrente en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían relatos de inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores, similares a la narración del diluvio en la Biblia. Estas coincidencias podrían sugerir una memoria colectiva de eventos cataclísmicos en la antigüedad o reflejar un arquetipo común entre diversas culturas. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría compararse con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas concluyentes, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas, aztecas e incas. La civilización maya es una de las más fascinantes y misteriosas del mundo antiguo. En su auge en la región de Mesoamérica, los mayas sobresalieron por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sus ciudades-estado, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, eran verdaderos epicentros de poder y cultura, llenos de templos, pirámides y plazas que aún hoy impresionan a los visitantes. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la América precolombina. Sus jeroglíficos, esculpidos en piedra y escritos en códices, registran eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. A través de estos textos podemos asomarnos a la vida cotidiana de los mayas, sus creencias y sus logros intelectuales. El desciframiento de estos jeroglíficos ha sido un proceso arduo y complejo, pero ha revelado una cantidad invaluable de información. La religión tenía un papel central en la vida maya. Creían en numerosos dioses que gobernaban diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana.
Kukulcán, el dios serpiente emplumada, era uno de los más importantes y su imagen decora muchas de las estructuras mayas. Los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos y ceremonias elaboradas, eran cruciales para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de la sociedad. A lo largo de su historia, los mayas pasaron por períodos de esplendor y declive. Su decadencia, que comenzó alrededor del siglo IX, sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Factores como las guerras internas, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales probablemente contribuyeron a la caída de sus ciudades-estado. Sin embargo, la civilización maya no desapareció por completo. Sus descendientes aún viven en la región y conservan muchas de sus tradiciones y costumbres. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La distribución geográfica de los mayas abarcaba una vasta región que incluía el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Esta área, conocida como Mesoamérica, era el hogar de una variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tierras altas montañosas. Los mayas demostraron una notable capacidad para adaptarse a estos diferentes entornos, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron prosperar. En el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, los mayas construyeron algunas de sus ciudades más emblemáticas. Chichén Itzá, Uxmal y Tulum son solo algunos ejemplos de los impresionantes centros urbanos que se erigieron en esta región. Estas ciudades eran núcleos de comercio, religión y poder político, conectadas entre sí por una red de rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Guatemala, con sus espesas selvas y tierras altas, fue hogar de algunas de las ciudades más prominentes de la civilización maya. Tikal, situada en el corazón de la selva petenera, era una de las mayores y más influyentes ciudades-estado. Sus majestuosas pirámides y plazas ceremoniales reflejan el poder y la sofisticación de los mayas clásicos. Otras urbes, como Quiriguá y Huachactún, también jugaron papeles cruciales en la historia maya. En Belice, las ruinas de Caracol y Altunja evidencian el esplendor maya en esta región. Caracol, en particular, rivalizaba en tamaño y poder con Tikal, y su arquitectura monumental y arte escultórico son testimonio de su grandeza. En Honduras, Copán se destaca como uno de los centros culturales y científicos más importantes, famoso por sus estelas y altares tallados con inscripciones jeroglíficas que narran la historia de sus gobernantes y sus hazañas. La vasta distribución geográfica de los mayas no solo demuestra su capacidad de adaptación a diferentes entornos, sino también su habilidad para construir una red de ciudades interconectadas que compartían una cultura común, aunque con variaciones regionales. Esta interconexión facilitó el intercambio de ideas, bienes y personas, contribuyendo al desarrollo de una civilización que, a pesar de su declive, dejó un legado duradero en la historia de Mesoamérica. La identidad y cultura maya se caracterizan por una rica tradición de conocimientos y prácticas que se han transmitido a través de generaciones. Los mayas se distinguían por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, así como por su compleja cosmovisión y sistema de creencias religiosas. La sociedad maya estaba estructurada en una jerarquía que incluía nobles,
sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya. Los mayas eran politeístas y veneraban a una multitud de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaak, el dios de la lluvia, eran algunas de las deidades más importantes. Los rituales y ceremonias, que a menudo incluían sacrificios humanos, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y garantizar la fertilidad de la tierra. La escritura jeroglífica maya es una de las más sofisticadas de las Américas precolombinas. Este sistema de escritura permitía registrar eventos históricos, genealogías, textos religiosos y conocimientos científicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría destruidos durante la conquista española, ofrecen una valiosa visión de la vida y las creencias de este pueblo. Los frescos y estelas también son testimonios visuales de su historia y cultura. El calendario maya, conocido por su precisión, se basaba en la observación meticulosa de los movimientos celestiales. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el Hap de 365 días y el Tzolkin de 260 días, que se combinaban en el ciclo de la rueda calendárica. Este conocimiento avanzado de la astronomía y el tiempo les permitió planificar sus actividades agrícolas y ceremoniales con gran exactitud. El legado de los mayas perdura en el presente, con sus descendientes habitando las regiones que alguna vez formaron su civilización, manteniendo y adaptando muchas de sus tradiciones culturales. En países como Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador, las comunidades mayas actuales continúan hablando lenguas mayas y practicando costumbres ancestrales, al tiempo que participan activamente en la vida moderna de sus naciones. Un aspecto notable de la influencia maya es la persistencia de sus lenguas. Aunque el español es el idioma predominante en muchos de estos países, millones de personas todavía hablan lenguas mayas como el quiché, el yucateco y el tzotzil. Estos idiomas no solo sirven como medio de comunicación, sino también como una forma de transmitir conocimientos tradicionales, historias y valores culturales. Las prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza, siguen siendo esenciales en muchas comunidades mayas. Estas técnicas agrícolas se basan en conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones y son vitales para la subsistencia de estas comunidades. Además, las prácticas ceremoniales y religiosas, aunque a menudo fusionadas con el catolicismo, conservan elementos clave de la cosmología maya. El arte y la artesanía son otras áreas donde el legado maya es evidente. Las técnicas de tejido, cerámica y escultura en piedra reflejan una continuidad cultural que se remonta a tiempos precolombinos. Muchos artesanos mayas contemporáneos crean piezas que no solo son utilitarias, sino que también tienen un profundo significado cultural y espiritual. Estos objetos no solo preservan la herencia maya, sino que también son una fuente de ingresos y orgullo para las comunidades. El surgimiento de los aztecas, también conocidos como mexicas, es una de las historias más fascinantes de la Mesoamérica precolombina. Según sus propias leyendas, los aztecas migraron desde una tierra mítica llamada Aztlán hacia el Valle de México, guiados por su dios patrono, Huitzilopochtli. Esta migración no fue rápida.
tomó varias generaciones y estuvo marcada por numerosos desafíos y conflictos. Al llegar al Valle de México, los aztecas encontraron un paisaje dominado por poderosas ciudades-estado, como Texcoco y Tlacopan. Inicialmente, los mexicas eran un pueblo nómada y relativamente débil en comparación con sus vecinos. Sin embargo, su habilidad para formar alianzas estratégicas y su destreza militar les permitieron establecerse y crecer en influencia. Fundaron Tenochtitlán en 1325, en el lugar señalado por una profecía, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tenochtitlán rápidamente se transformó en una de las urbes más grandes y poderosas de Mesoamérica. Su localización en una isla del lago Texcoco proporcionaba ventajas defensivas y comerciales. Los aztecas construyeron diversas calzadas y canales que enlazaban la ciudad con el continente, facilitando el transporte y el comercio. La ingeniería hidráulica de Tenochtitlán, que incluía acueductos y jardines flotantes llamados chinampas, era sumamente avanzada para su época. La formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428 marcó un hito en la historia azteca. Esta coalición militar y política permitió a los aztecas expandir su dominio sobre gran parte de Mesoamérica, subyugando a otras ciudades-estado y estableciendo un imperio formidable. Bajo el liderazgo de tlatoanis como Itzcoatl y Moctezuma I, el imperio azteca alcanzó su esplendor, consolidando su poder y creando una sociedad compleja y altamente organizada. La estructura política y social azteca era intrincada y jerárquica, diseñada para mantener el control sobre un vasto y diverso imperio. En la cúspide de la jerarquía estaba el tlatoani, el líder supremo de Tenochtitlán, considerado no solo un gobernante político, sino también un intermediario entre los dioses y el pueblo. El tlatoani era asistido por un consejo de nobles y sacerdotes que desempeñaban funciones cruciales en la administración del imperio. El imperio azteca estaba dividido en unidades llamadas Altepetl, que eran ciudades-estado autónomas con sus propios líderes y estructuras sociales. Cada altepetl era gobernado por un tlatoani local, pero todos estaban subordinados al tlatoani de Tenochtitlán. Esta estructura descentralizada permitía a los aztecas ejercer control sobre extensas áreas sin necesidad de una administración centralizada excesivamente burocrática. La sociedad azteca estaba dividida en varias clases sociales. En la cúspide estaban los pipiltin, la nobleza hereditaria, que ocupaban los puestos más altos en la administración, el ejército y el sacerdocio. Los masehualtin, o plebeyos, formaban la mayoría de la población y eran principalmente agricultores, artesanos y comerciantes. También había esclavos, llamados tlacotín, que eran generalmente prisioneros de guerra o personas endeudadas. Sin embargo, a diferencia de otras sociedades, los esclavos aztecas podían obtener su libertad y tenían ciertos derechos. La religión y la guerra eran pilares fundamentales de la sociedad azteca. Los aztecas creían que su existencia dependía del sustento de los dioses a través de sacrificios humanos, y las guerras floridas, o Xochitl, se libraban específicamente para capturar prisioneros para estos sacrificios. Esta práctica, aunque vista con horror por los conquistadores españoles, era central para la cosmovisión azteca y su concepción del equilibrio cósmico. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, destacaba como una de las ciudades más impresionantes del mundo precolombino. Fundada en 1325 en una isla del lago Texcoco, Tenochtitlán creció rápidamente hasta convertirse en un centro urbano próspero y densamente habitado. La ciudad estaba organizada en un diseño cuadriculado con canales y calzadas que facilitaban el transporte y el comercio,
haciéndola comparable a las ciudades europeas contemporáneas en términos de tamaño y complejidad. En el corazón de Tenochtitlán se encontraba el Templo Mayor, un extenso complejo religioso dedicado a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura. Este templo, con sus imponentes escalinatas y plataformas, era el centro ceremonial y espiritual de la ciudad, donde se realizaban importantes rituales, incluidos sacrificios humanos. La plaza central alrededor del Templo Mayor era un lugar de intensa actividad social y comercial. La ciudad también era conocida por sus mercados, especialmente el mercado de Tlatelolco, que era el más grande y diverso de Mesoamérica. En este mercado se comerciaban productos de toda la región, desde alimentos y textiles hasta bienes de lujo como plumas exóticas y jade. Los cronistas españoles quedaron maravillados por la organización y la riqueza del mercado, comparándolo favorablemente con los mercados de Europa. Tenochtitlán no solo era un centro de comercio y religión, sino también de poder político. Desde aquí, los tlatoanis aztecas dirigían sus campañas militares y administraban un imperio que se extendía por gran parte de Mesoamérica. La ciudad era un símbolo del poder y la sofisticación azteca, y su caída ante los conquistadores españoles en 1521 marcó el fin del imperio azteca. No obstante, su legado perdura en la Ciudad de México moderna, que se erige sobre las ruinas de esta antigua metrópoli. El águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se cumplió cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron fundar Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino, fundamentales en la cosmovisión azteca. El águila, dentro de la mitología azteca, simbolizaba el poder y la fortaleza, cualidades vinculadas con el dios Huitzilopochtli. El nopal o cactus representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, frecuentemente vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un único símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. Esta imagen se convirtió en un emblema de identidad y orgullo para los aztecas, un recordatorio constante de sus orígenes y su destino. Actualmente, el águila y el nopal siguen siendo símbolos poderosos en México, representando no solo la herencia azteca, sino también la resistencia y la perseverancia del pueblo mexicano a través de los siglos. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un evento crucial que marcó el ascenso del Imperio Azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcuatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación,
sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región. Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos. Juntas, estas ciudades compartían los tributos recolectados de las regiones conquistadas, lo que les permitió prosperar económicamente. La estructura de la Triple Alianza también permitió una eficiente expansión del imperio. Las campañas militares coordinadas llevaron a la anexión de numerosas ciudades-estado y territorios. Esta expansión no solo aumentó la riqueza y el poder de las ciudades aliadas, sino que también facilitó la difusión de la cultura, religión y tecnología azteca por toda Mesoamérica. La Triple Alianza se mantuvo hasta la llegada de los españoles, demostrando ser una de las coaliciones más efectivas en la historia precolombina. El Imperio Azteca, bajo la Triple Alianza, emprendió una serie de campañas militares que ampliaron su territorio y consolidaron su poderío. Estas conquistas no solo aumentaron la riqueza y el prestigio de los aztecas, sino que también les permitieron ejercer un control significativo sobre vastas áreas de Mesoamérica. Desde el Valle de México, los ejércitos aztecas se desplazaron hacia el sur, el este y el oeste, subyugando a numerosos pueblos y ciudades-estado. Las conquistas aztecas eran impulsadas por varios factores, incluyendo la necesidad de obtener tributos y capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Las guerras floridas, en particular, eran conflictos organizados con el propósito de capturar prisioneros de guerra que serían sacrificados a los dioses. Estas prácticas no solo mantenían el equilibrio cósmico según las creencias aztecas, sino que también reforzaban el poder del Estado y la autoridad del Tlatoani. A medida que el imperio crecía, los aztecas implementaron un sistema de tributo que obligaba a las ciudades y regiones conquistadas a proporcionar bienes y servicios. Este tributo incluía alimentos, materias primas, productos artesanales y otros recursos que eran llevados a Tenochtitlán. La redistribución de estos tributos fortalecía la economía del imperio y sostenía a su élite gobernante, permitiendo a los aztecas mantener un control efectivo sobre su vasto territorio. La administración del imperio azteca era igualmente impresionante. A través de una red de calzadas y canales, las ciudades y regiones estaban conectadas, facilitando el comercio y la comunicación. Los mercados, como el de Tlatelolco, eran centros de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá. Este sistema eficiente y bien organizado permitió a los aztecas mantener su hegemonía hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del imperio azteca y el comienzo del dominio colonial español en Mesoamérica. Esta dramática conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que, aprovechando las divisiones internas y las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo precolombino. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y fue caracterizado por una feroz resistencia azteca. La ciudad, rodeada de agua y conectada por calzadas, presentaba un desafío significativo para los españoles. Sin embargo, las tácticas militares superiores y la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que devastaron a la población indígena, inclinaron la balanza a favor de los conquistadores. La caída final de la ciudad ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. La destrucción de Tenochtitlán fue seguida por la rápida consolidación del control español.
Sobre las ruinas de la capital azteca, los conquistadores fundaron la Ciudad de México, que se convertiría en el centro del virreinato de Nueva España. Este nuevo orden colonial transformó radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, marcando el inicio de una nueva era. El impacto de la caída de Tenochtitlán fue profundo y duradero. No solo significó el fin de una gran civilización, sino que también estableció un precedente para la conquista y colonización de otras partes de las Américas. Los métodos utilizados por Cortés y sus hombres sirvieron de modelo para futuras expediciones, cambiando para siempre el curso de la historia del continente. Sin embargo, el legado azteca perdura en la cultura y la identidad del México moderno.